Matemática sociocrítica. Antes de dar inicio a lo relacionado con esta perspectiva, es importante señalar la existencia de otras líneas de investigación en este campo, para lo cual retomaremos el trabajo llevado a cabo por Godino, quien agrupa en 8 grupos las perspectivas y líneas de investigación en didáctica de las matemáticas, las cuales corresponden a, en primer lugar, la resolución de problemas y modelización. En segundo lugar, aquellas que son visiones socioculturales. En tercer lugar, el punto de vista sociocrítico. En cuarto lugar, las perspectivas semióticas. En quinto lugar, el interaccionismo simbólico. En sexto lugar, la didáctica fundamental de las matemáticas. Las siguientes, la fenomenología didáctica de Freudenthal y finalmente otras perspectivas teóricas y líneas de investigación relevantes que hacen énfasis en la investigación al currículo. Asimismo, es importante reseñar la perspectiva de Serpiska y Lerman, quienes denominan epistemologías en la educación matemática, las cuales corresponden a primero las corrientes constructivistas, segundo la epistemología de la teoría de la instrucción, en tercer lugar la perspectiva interaccionista, en cuarto lugar las visiones de corte sociocultural, en quinto lugar la epistemología del significado, en sexto lugar las basadas en la antropológica de la didáctica francesa, en séptimo lugar encontramos la educación crítica de las matemáticas y finalmente la educación humanística de las matemáticas. También considero importante resaltar los 4 grupos en los que Fishbein ha agrupado las grandes tendencias de la investigación en educación matemática. Primero encontraríamos los procesos de la información, el segundo las constructivistas, el tercero, la que contempla la relación que existe entre los distintos aspectos de la actividad matemática, como el formal, el algorítmico y el intuitivo, y finalmente la etnomatemáticas. Aquí es importante resaltar que estos 2 últimos autores, han sido retomados por Pineda y Ursini. De estos 3 autores es importante resaltar que tanto Godino como Sierpinska y Lerman reconocen lo sociocrítico como una perspectiva de investigación en educación matemática y Fishbein la etnomatemática. También es importante resaltar que estos autores la toman aparte de la sociocultural, pero hay otros autores que centran hacia lo sociocultural y de aquí desglosan lo sociocrítico y las etnomatemáticas, como lo presentaremos a continuación. La perspectiva sociocrítica del sociocultural de la educación matemática. Eh, en los diferentes documentos analizados se puede indicar que en la década de 1980 se inicia la preocupación por darle reconocimiento a la educación matemática. Es así como en esta época también se dan a conocer los primeros escritos relacionados con la perspectiva sociocultural de la educación matemática, como lo fueron los libros Cognition in Practice de Jan Laff, Mastery of Reason de Walker Dean y Mathematical Enculturation de Alan Bishop. Estos libros dan inicio a las teorías socioculturales, en donde se reconoce inicialmente que el significado, el pensamiento y el razonamiento matemáticos son productos de la actividad social y se da a partir de interacciones entre seres humanos que se encuentran inmersos en una estructura social. Eh, por lo que los procesos relacionados con la educación matemática sobrepasan el ámbito de lo individual. Es importante reseñar que en esta época, en la década de los 80, también Ubiratán de Ambrosio da a conocer la etnomatemática. Todo este trabajo con la perspectiva sociocultural lleva a reconocer que el aprendizaje como un proceso donde el individuo se pone en contacto con el mundo social mediante la acción y generación de significados que sustentan tal acción. Asimismo, en esta perspectiva, el saber es entendido como una interpretación de los sujetos hacen del mundo, en una dialéctica continua con su entorno social, cultural, histórico y político. Y la matemática es entendida
como producto de la actividad humana que se forma durante el desarrollo de soluciones a problemas creados en las interacciones que producen el modo humano de vivir socialmente en un determinado tiempo y contexto. Estos aspectos son retomados tanto el aprendizaje como el saber, como las matemáticas, como actividad social, lo cual se encierra en todo lo que es la perspectiva sociocultural. De la perspectiva sociocultural es importante resaltar los trabajos realizados por Alan Bishop que van hacia la actividad cultural, eh, también el trabajo realizado por Ubiratán de Ambrosio en el Brasil, eh, con lo que se ha denominado en las matemáticas y de la escuela nórdica en educación matemática crítica es importante resaltar a Skolmos en la educación matemática crítica. De la perspectiva sociocultural, tal y como lo da a conocer Nuria Planas, se dan a conocer varios enfoques en donde encontramos primero la corriente de la etnomatemática, segundo la corriente discursiva en educación matemática, tercero la asociada a la educación matemática realista, cuarto el enfoque semiótico y el quinto la corriente de la educación matemática crítica. Es importante aquí resaltar que tanto la educación matemática crítica como la etnomatemática hacen parte de la perspectiva sociocultural y haremos énfasis en este momento en esas dos, eh, para lo cual retomaremos aspectos generales de la educación de la etnomatemáticas y profundizaremos en la educación matemática crítica. De la etnomatemática es liderada por Humbertán de Ambrosio, quienes basan su discurso bajo la teoría de que los grupos sociales y culturales construyen el conocimiento matemático, para lo cual reconocen las matemáticas de comunidades urbanas o rurales, sociedades indígenas y demás grupos que tengan tradiciones comunes. Es decir, que en cada una de estas culturas y en todos los grupos sociales se dan y se generan matemáticas que no necesariamente se asocian a la escuela. Sin embargo, se han reconocido aspectos que resultan importantes para las matemáticas y que se desarrollan en las diferentes culturas, los cuales corresponden a contar, localizar, medir, diseñar, jugar y explicar. De la perspectiva sociocultural, vamos a hablar en este momento lo relacionado con la educación matemática crítica, la cual es liderada por Sten Melsin de Noruega y Ole Skolmos de Dinamarca, que se denomina educación matemática crítica y se encuentra enmarcada en las teorías socioculturales, quienes basan su discurso e investigaciones en la relación entre educación matemática y democracia. Algunos de los aspectos que son de interés de esta corriente son señalados por Godino en el documento Perspectivas de Didáctica de las Matemáticas como disciplina tecnocientífica. Dichos aspectos corresponden a: primero, preparar a los estudiantes para ser ciudadanos; segundo, introducir las matemáticas como una herramienta para analizar de manera crítica los hechos socialmente relevantes; tercero, tener en cuenta los intereses de los estudiantes; cuarto, considerar los conflictos socioculturales en los que se desarrolla el proceso de instrucción; quinto, contemplar los aspectos anteriores sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas para que el conocimiento matemático se convierta en una herramienta crítica; y finalmente, dar importancia a la comunicación en el aula, entendida como el conjunto de relaciones interpersonales que son la base de la vida democrática. De igual manera, Pineda y Ursini nos dan a conocer en el documento Investigación en Educación Matemática y sus fundamentos filosóficos aspectos que conciernen a la educación matemática crítica. Inicialmente, la ciudadanía identifica la enseñanza como una preparación de los estudiantes para formar parte de la actividad de la vida política. Segundo, la matemática puede servir como herramienta para analizar e identificar los aspectos críticos de la sociedad, tanto de manera global como particular en el contexto de los estudiantes. Tercero, el enfoque principal de la educación matemática no puede ser la transformación del conocimiento, sino la práctica educativa,
la cual debe ser comprendida en términos de personas actuantes. Cuarto, la cultura y el aumento de conflictos promueven cuestiones básicas sobre la discriminación, o sea, exponen el papel de la educación matemática como reproductora de inequidad. Quinto, las matemáticas en sí mismas pueden ser problemáticas, ya que su función como parte de la tecnología moderna no es vista con optimismo de manera general. Las matemáticas no solo son una herramienta para la crítica, sino también son objeto de crítica. Y finalmente, la educación crítica de las matemáticas se concentra en la vida del salón de clase, para determinar cómo la comunicación entre el profesor y estudiantes puede reflejar relaciones de poder. En Colombia cabe destacar el trabajo realizado por Paola Valero, quien con Scholmos han desarrollado aspectos importantes con respecto a este enfoque, quienes contemplan y agrupan lo señalado por los anteriores autores en 5 escenarios desde los cuales se puede abordar la relación entre matemática y democracia, las cuales corresponden a: primero, el escenario crítico 1, matemáticas interdisciplinarias, que refiere no solo a la relación con otras asignaturas, sino también con el contexto social y los fenómenos educativos. Escenario crítico 2, interacción en el aula, las relaciones que se presentan en el salón de clase. El escenario crítico número 3 hace referencia a la organización de la educación matemática escolar, el cual refiere a los docentes, rectores, reuniones de área y todos aquellos que hacen parte de la institución o de la escuela. El escenario crítico número 4, estratificación y examen, en donde se presentan aspectos relacionados con la evaluación y la relación de principios democráticos de justicia y equidad. El quinto, globalización y el cuarto mundo, en donde la relación que se establece entre educación matemática y democracia está enfocada a la exclusión social. En el escenario número 4 se encuentra inscrito el problema definido como las prácticas evaluativas en clase de álgebra, algunos problemas para la equidad, el cual se desarrolla en el marco de la maestría en docencia de la matemática de la Universidad Pedagógica Nacional, ya que se pretende hacer un análisis de cómo las prácticas evaluativas que se desarrollan en el aula de matemáticas cuando se trabajan aspectos relacionados con álgebra conllevan a la exclusión y a la estratificación como problemas puntuales para la equidad, siendo eso uno de los valores democráticos determinados por Paola Valero y Scholmos. En Colombia es importante resaltar que universidades como la Universidad de Nariño, el Instituto de Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle, la Universidad de Antioquia, la Universidad de la Amazonía, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad del Valle y entre otras, como lo da a conocer Gilbert Blanco en la propuesta sociocultural de la educación matemática y sus implicaciones, han incorporado a los currículos de licenciatura en matemáticas y licenciatura en educación básica con énfasis en matemáticas, asignaturas y seminarios sobre aspectos socioculturales de la educación matemática, lo que da la importancia en nuestro país a estos aspectos y a estos enfoques de la educación matemática.